Bien, y ya para meternos de lleno en el contenido propiamente dicho de este Vida y Milagro de hoy, quiero de inmediato compartir con ustedes una nota que pude realizar en línea, esta herramienta fantástica que nos permite la tecnología para poder comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y en este caso se trata de un joven rafaelino que desde hace ya varios años está radicado en Bristol, en Gran Bretaña. Y bueno, se trata de Alejandro Baronetti, que nos va a contar un poco de su experiencia, desde que vivió, estudió aquí en Rafaela y por supuesto hasta la actualidad. Vamos a escucharlo. Alejandro Baronetti, bienvenido a Vida y Milagro. ¿Cómo estás? Un gusto de poder charlar un rato con vos. Estoy muy bien, gracias y gracias por la invitación. Bueno, de alguna manera nos une un vínculo a través de mi hijo, Demián, ¿no? Que compartió la escuela con vos en el San José. Así es, hicimos la primaria juntos y después en el secundario nos separamos en 2 cursos, pero seguimos yendo al mismo colegio. Claro. Yo estaba en bachiller y él pasó al comercial. Claro. Pero sí, toda la primaria la hicimos con él y siempre fuimos amigos, digamos. Bueno, Ale, vos naciste acá en Rafaela, obviamente. Sí, nací en Rafaela, año 85. No, bueno. Hijo de Noemí y Aníbal. Claro, bueno, Noemí, hija del recordado Kiki Rossetti, fue profesor mío de caligrafía en el comercial. Bueno, contame, Ale, terminaste la secundaria en San José y después ¿qué hiciste? Yo terminé la secundaria en el San José y empecé a estudiar ingeniería en informática en la UCSE, en la Universidad Católica de Santiago del Estero en Rafaela. Bueno, cursé ahí, me llevó 6 años recibirme. Me terminé recibiendo en el 2010. Y después de eso también trabajé un año, estuve de pasante en Wiltel, que fue algo que también organizó la universidad, porque había un programa de pasantías y yo me anoté. O sea que fue como para ir adquiriendo experiencia en la materia, ¿no? Sí, para tener al menos un año de experiencia al recibirme y no salir, digamos, no era sin experiencia laboral, porque hay muchas veces que ayudé a mi familia en el negocio familiar, pero experiencia oficial, digamos, como empleado en algún lugar. Sí. Bueno, y después, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que, seguí buscando trabajo y al mismo tiempo trabajando por mi cuenta, porque recuerdo que hice pequeños trabajos para distintas personas, como freelance prácticamente, de Rafaela, cosas variadas, desde gente que necesitaba Excel para contabilidad y yo le programaba los macros, a páginas de internet para gente conocida, o sea que hice diferentes cosas. Y después de eso, lo que pasó fue que me seleccionaron para una beca en el Politécnico de Torino, en Italia, que es una beca a la que yo también apliqué, digamos, porque había la posibilidad de ir a estudiar un máster un año, y ahí, digamos, eso fue en el año, finales del año de 2010 fue esto, y cuando me seleccionaron, me terminé yendo a Italia a estudiar. Y bueno, por eso no estoy más en Rafaela, todavía no volví. Fue hace como 10 años ya. Bueno, en Italia me dijiste que estuviste en Turín. Capital del Piemonte. Claro. Es justo, el lugar justo para un rafaelino, digamos. Claro. Y encima de apellido Baronetti. Exactamente. Cuando estás en Torino y caminas por la calle y ves los timbres de los edificios que tienen todos los apellidos, es prácticamente como estar en Rafaela o la región, digamos. Son todos apellidos que vos decís,
me suena esto. Claro. Están allá también. Claro, bueno, una manera también de facilitar los vínculos también, ¿no? Pues portar un apellido de aquella zona es como que facilita el vínculo, me imagino. Sí, lo hace porque mucha gente del norte, los italianos del norte son un poco más cerrados que los del sur, en general, en actitud les cuesta más agarrar confianza, digamos. No es que son mala gente tampoco, siempre te van a ayudar, pero es como que son más reacios a confiar en vos. Pero me ha pasado que cuando sabían de mi apellido me han dicho, pero o sea, como diciendo, sos de los nuestros. No hay problema. O sea, sí, sos de los nuestros, claro, sos de los nuestros. Como que ya había otro trato, aunque no me conocieran, ya había otro trato. Como diciendo, claro. No hay problema. Claro. Ale, ¿y con el idioma cómo te arreglaste? ¿Tenías conocimiento de italiano? No sabía nada, eso fue muy gracioso. Porque no sabía italiano, tenía idea de algunas palabras obviamente, pero no sabía el idioma. Bueno, en el Politécnico hice un curso de italiano y lo que me pasó fue que al no tener muy organizado el viaje y no tener reservado un lugar para donde quedarme, tuve la suerte de que de casualidad caí en un apartamento compartido con otros 2 italianos, muy simpáticos, que estaban estudiando ahí también en Torino, y al principio hablaba con ellos en inglés y después de un par de meses como que ellos son con el italiano lo defienden a muerte, digamos. Y como después de un par de meses se frustraron y como que me dijeron, bueno, basta de inglés. O sea, como diciendo, de ahora en adelante nos obligamos a hablar italiano y aprendí hacia los tumbos nomás. Claro, a la fuerza, digamos, a la fuerza. Sí, pero al ser similar al español, la verdad que se aprende rápido, digamos. Pero para perfeccionarlo es mucho más difícil, digamos. Rápido aprendes a comunicarte y al lenguaje del día a día, pero después de un tiempo allá sí lo perfeccioné, pero mucho más adelante, ya cuando estaba en Milano prácticamente. Porque después me moví, no me quedé en Torino. Ajá, ¿te fuiste a Milán? Sí, porque lo que pasó fue que una vez que yo terminé ese curso, ese máster, los últimos 3 meses, como parte del trabajo final, era hacer una pasantía en alguna empresa italiana y luego hacer un trabajo final en base a lo que vos tuviste que investigar en la empresa italiana. Y a mí me tocó hacerlo en una empresa, en una financiera de Milano, bueno, internacional, pero con sede en Milano, tenía una sede en Milano. Y ahí me terminé yendo esos 3 meses ahí, y después me ofrecieron quedarme 6 meses más y después me fueron renovando el contrato y me terminé quedando 2 años y medio en Milano. O sea que en la empresa, digamos, te fue bien, valoraron tu trabajo. Sí, me fue bien. Eso siempre lo agradezco, que me hayan dado la oportunidad, porque fue una experiencia importante. ¿Qué rescataste al estar en estas 2 ciudades tan importantes, ¿no? ¿Cuál te gustó más de las 2? Torino, Milán. Son muy distintas por la belleza de la ciudad y la arquitectura y el lugar donde está. Me gustó muchísimo más Torino porque, digamos, se ven los Alpes, es una ciudad más, tiene más arquitectura antigua. Se puede llegar prácticamente a cualquier lugar caminando, digamos, porque si bien es grande, digamos, está bien comunicada y se puede caminar, es muy tranquila. Y está muy cerca de todo lo que son los valles con viñedos y es muy lindo el lugar donde está la ciudad, digamos. Claro, Milano no está muy lejos, pero ya cambia. O sea, Milano es una ciudad mucho más moderna, mucho más industrial, sacando el centro histórico, obviamente, que está el Duomo y toda la parte vieja, pero es una ciudad muchísimo más moderna, nada que ver. Claro. Edificios modernos, otra arquitectura, muchísima más gente, más movido, una vida un poco más agitada que en Torino, diría. Es el principal, yo diría que junto con Roma son los principales centros económicos, digamos, de Italia. ¿Tuviste oportunidad ya que hablas de Roma, de conocer Roma, de, qué sé yo, Florencia, Venecia? ¿Estuviste recorriendo Italia? Sí, recorrí bastante. En Venecia estuve 2 veces en el carnaval
que bueno, no es la mejor época para ir a conocer porque está lleno de gente, o sea, pero lleno. Pero muy lindo para ir a ver los disfraces y todo cómo arman el carnaval de Venecia. Y después Roma, he estado por el trabajo y también de vacaciones, o sea, en un viaje, digamos, que hice. O sea que habré estado 10 días, 11 días en Roma. No iba muy seguido tampoco, pero la segunda vez que fui, que fue por el trabajo, ya no por placer, me acuerdo que iba a hablar, ya estaba Bergoglio como papa, hacía poco, y me acuerdo que en el trabajo hicieron un sorteo entre todos porque había una señora que tenía contacto en el Vaticano y estaban sorteando para ir a ver una ceremonia, y había como 5 lugares. Me acuerdo que me anoté a ver si salía, pero era como entre 5.000 empleados, 6.000, no sé cuánto, y salí elegido, uno de los 5 que fue. Así que pude ir así que pude estar también en una misa, sí. Mirá, qué bien, ¿no? ¿Por el sur de Italia anduviste en aquel momento, en aquel entonces? Lo más al sur que fui fue a La Spezia, en Cinque Terre, que no es tan al sur. O sea, es medio centro-sur, pero no tan al sur. El sur es algo que me quedó pendiente y digamos, y es gracioso porque muchos de mis amigos que me hice en Milano eran del sur y jamás fui al sur a visitarlo, pues nunca se me dio la oportunidad, digamos. Siempre que pude me iba a Argentina o hacía un viaje más corto en el norte o en el centro y nunca fui hasta el sur. Bien. Bueno, entonces, ¿hasta qué año estuviste en Italia? En Italia estuve hasta febrero del 2014. Bien. ¿Y después, hacia dónde partiste? Y después partí a Inglaterra, más que nada porque en Italia había llegado a un punto que el trabajo era bastante exigente, digamos, y no había conseguido otra oportunidad de cambiarme a otra empresa. Estaba muy complicado en esa época el trabajo en Italia. Creo que sigue estando complicado. Fue, digamos, todavía siguen los retazos de la crisis del 2008, digamos. Es mejor, digamos, irme y había 2 opciones: me volvía a Argentina o probaba a ir a Inglaterra y a hacer un poco bueno, en esa época era como diciendo, voy 1 año, 2 a Inglaterra, hago más experiencia y después me vuelvo. Al final no me volví, pero esa era la idea inicial, y tenía el contacto de Luis Vicentini, que es también de Rafaela, y él estaba en Londres, y cuando le comenté la situación, sí me dijo, no, acá hay muchísima oportunidad en tecnología, que era el área nuestra. Me dijo, hay un montón de startups que serían como pymes ahí, y hay muchísimo movimiento en Londres. Entonces fui con la idea de quedarme en Londres. Al final ni siquiera en Londres me quedé. Siempre viste cómo va cambiando la cosa, ¿no? Sería cuando llegué a Londres, él me alojó, pasé 1 mes en Londres, ahí. ¿Te gustó Londres? Una de las ciudades que más me gusta de Europa. Sí, estuve un mes más o menos en Londres, y bueno, y mientras buscaba trabajo, que fue una vorágine de entrevistas todo el día, llamadas. En el medio trataba de conocer un poco más la ciudad y sería caminar por ahí, porque me gusta mucho caminar las ciudades. La mejor oferta que recibí al final fue en Bristol, que Bristol, para la gente que no sabe, es una ciudad al sudoeste, una de las ciudades más importantes de Inglaterra al sudoeste. Bueno, al final me terminé viniendo para Bristol. Eso habrá sido, sí, aproximadamente un poquito más de 1 mes de que estaba en Londres. Me moví para acá. ¿Y ahí te quedaste en Bristol? Sí. Al principio fue medio duro, tengo que decir, porque no conocía a nadie. O sea, es como que llegaba a un lugar y cero. O sea, ni contacto, o sea, nada. Pero tenías la ventaja de que dominabas el idioma, ¿verdad? Sí, esa fue una de las principales razones por las que vine a Inglaterra, digamos, y no elegí otro país. Porque mi madre es profesora de inglés, yo ya sabía inglés de antes. Claro. Así. Noemí, tu mamá. Noemí, exactamente. Corrías con ventaja en ese aspecto con el idioma de inglés. Sí. Eso me ayudó muchísimo, sí, es una ventaja enorme. Claro. Hay mucha gente que conozco acá, amigos míos, que han venido sin inglés y se consigue trabajo. O sea, hay muchísima demanda.
pero sí, sería para trabajar de lo tuyo necesitas igualmente al final hablar inglés. Podés conseguirte trabajo sin hablar inglés, pero para trabajar en tu especialidad, claro, sí o sí necesitas al final hablar inglés. claro, seguro. Bueno, contame, ¿en qué empresa empezaste a trabajar? ¿Seguís estando en esa misma empresa? ¿Cómo es? Empecé a trabajar en una pequeña empresa que se llamaba Coan, no es muy conocida, es muy chiquita de acá de Bristol, y ellos administraban un sitio online, que es justamente lo que me dedicaba yo. Ellos lo que hacían era compraban productos farmacia y belleza y, digamos, esta rama, digamos, cosmética, o sea, toda esa rama, incluso también productos para peluquería, y las compraban alrededor de Europa, y porque todavía estaban en el mercado único, y las revendían online, tenían su tienda online y su depósito acá en Bristol, y la vendían a toda Inglaterra. Bueno, la venden, todavía existe. La página se llama Bath and Wine. Estuvo muy bien, fue la empresa donde más aprendí de todas las empresas donde trabajé. O sea, porque como era chiquita, tenías que hacer muchísimas más cosas que en una empresa grande, como que se abría tu abanico de responsabilidades, digamos. Claro. Y éramos, no sé, 4 desarrolladores, por ejemplo, y después tenía los 2 dueños, que uno también desarrollaba a veces, o sea, programaba, y después tenía la gente que se encargaba del depósito y todo eso, que era otro departamento aparte que contrató el jefe, y era mucho más grande porque ellos se encargaban de la actividad verdadera, digamos. Eran 10 personas más o menos. O sea que sí, habremos sido más o menos, ponerle 16 personas. Por ahí a veces cambiaba porque se movía la gente, pero ese era más o menos el núcleo. ¿Y hasta qué año estuviste ahí en esa empresa? Mediados del 2016, aproximadamente. Y me cambié a otra empresa porque, bueno, lo que pasó fue que falleció mi hermano falleció ese año, sí, en octubre aproximadamente. Tu hermano más chico, ¿no? Mi hermano más chico, sí. Entonces yo lo que hice fue, me volví a Rafaela, les dije a ellos que, bueno, que no sabía si me volví a Inglaterra, porque en ese momento quería volver a Rafaela y nada más. Y seguí trabajando a distancia mientras estuve en Rafaela por un tiempo, y después renuncié. Pero me quedé bastante tiempo, ¿sabes?, en Rafaela. Y al final tenía un pasaje abierto que lo podía seguir moviendo para adelante, y lo iba moviendo, o sea, hasta que, bueno, en febrero tuve un problema, no lo pude mover, y como que dije, bueno, voy a volver, y si me siento mal y realmente quiero ya terminar con esta experiencia, digamos, dije, llego, armo una valija, me vuelvo y listo, y cierro todo lo que tengo allá. Y bueno, y al final, bueno, decidí al final seguir, y como ya conocía más gente, ya no era tan duro el tema, porque tenía mis contactos después de un par de años. Al final dije, bueno, voy a probar seguir trabajando, voy a ver cómo me siento, y al final, bueno, me quedé. Pero cualquiera que se va de Argentina te va a decir que la idea de volver a Argentina la tenés para siempre. O sea, cada 6 meses decís, me vuelvo, no me vuelvo, me vuelvo, no me vuelvo. Es así, es como... Claro, es porque tira el terruño, los afectos, la familia, sí, ¿no? Contame algo que no te pregunté en el principio, ¿no? Cuando decidiste irte, ¿qué dijeron tus padres acá, Rafaela? No, mis padres jamás me trataron de imponer nada, digamos. Fue como que ellos estuvieron más que contentos, jamás me hicieron fuerza para imponerme nada, digamos. Claro. En ese sentido, ningún problema. Obviamente la culpa de tener a mis padres solo en Argentina la llevo, digamos. O sea, como cualquier inmigrante te lo va a decir, como diciendo, me siento mal que mi viejo está en Argentina y yo estoy acá, pero bueno, vamos a ver qué trae el futuro, digamos, nunca se descarta nada. Claro. ¿Te fueron a visitar en algún momento? Sí. Tenían la costumbre de venir aproximadamente cada un año y medio cuando podían. En Italia fueron una vez, y acá en Inglaterra sí, más o menos cada un año, generalmente en la época de mi cumpleaños o un poco antes de mi cumpleaños venían.
¿Cuándo es tu cumpleaños? El 1 de junio. Ah, mirá, hace poquito entonces. Sí, hace poco. Entonces que ellos tenían la costumbre de venir, no sé, acá en Inglaterra, por ejemplo, 1 semana o 2 semanas antes de mi cumpleaños, y lo pasaban acá conmigo. Generalmente se venían un mes. Y salían a recorrer, conocieron, qué sé yo, Londres, otras ciudades de Inglaterra, además de Bristol también. Londres lo conocieron, yo lo llevé a muchos lugares porque obviamente Bristol tiene 500.000 habitantes, tiene sus cosas para conocer, pero es muy linda, tiene una zona de puerto muy grande porque la atraviesa un río que es el Avon y sería toda la zona del puerto es nueva, está remodelada, es hermosa. Hay un barco también en exposición que es un barco muy grande que estuvo en Malvinas que se llama SS Great Britain, que es un barco que se usó para transportar pasajeros en una época a Australia y a diferentes lugares del Commonwealth, y después lo usaron como depósito en Malvinas, se deterioró y antes de que se viniera abajo lo trajeron arrastrando, digamos, con otros barcos hasta Bristol y lo renovaron y quedó como exposición, digamos. Como un museo, digamos. Como un museo, o sea que toda esa parte del puerto es muy pintoresca. Después, alrededor también hay mucho bosque y hay lugares para caminar, que es la actividad favorita de los ingleses, creo. Caminar por la campiña es de cruzar muchísima gente y todos lo hacen, porque todos los campos son de acceso público, o sea, aunque sean privados. Ah, ¿sí? Como la gente es muy respetuosa, nadie te va a hacer una maldad o espantarte los animales o robarte algo. O sea, hay un camino nacional que conecta todas las ciudades a pie, digamos, y está marcado, hay gente que se encarga de marcarlo, y vos pasás por todas las tranqueras y podés caminar, pasás por bosque, la sierra, seguís por el campo, o sea, podés caminar por todos lados. Eso es lo que una de las cosas que más vale la pena de acá, salir a caminar por distintos lugares. Qué notable, ¿no? Que eso ya marca una diferencia cultural, ¿no? Que vos entrás en una propiedad privada y sin ningún tipo de problema, bueno, digamos, el dueño no tiene problemas porque sabe que la gente se va a comportar civilizadamente, ¿no? Sí. Otra cosa que me choqueó en ese sentido de la diferencia cultural es, por ejemplo, cuando reciben un paquete, por ejemplo, yo viví siempre en edificios de apartamentos, entonces cuando reciben un paquete, por ejemplo, de lo que sería Amazon, que podría ser como en Argentina Mercado Libre o cualquier negocio online, he visto paquetes que los dejan en el lobby porque no encuentran el apartamento o porque la persona no está, y lo dejan en el lobby como diciendo, está la entrada a la calle y el lobby con las casillas de correo que se ve, y lo dejan ahí a la caja. He visto cajas que un mes que la gente no estaba, un mes ahí abajo nadie la tocó. Nadie tocó nada. O sea, nadie. O sea, llegó un momento que me quedaba como diciendo, mirá vos, como diciendo, alguien que la robe, no sé. Qué bárbaro. Ya es demasiado. Qué bárbaro. Bueno, antes mencionaste con respecto, cuando hablaste de este barco que está ahí como museo, que estuvo en Malvinas, ese tema Malvinas en algún momento te lo hicieron notar, hablaste con él, con los ingleses, contame un poco en referencia a esto. Hablé con un par de ingleses que sí lo tenían presente, pero porque en esa época también estuvieron en el ejército, y generalmente en caminata cuando se aflojan más, porque hay particularidades de los ingleses, son demasiado correctos y como que jamás te quieren ofender, entonces es como que tienen dos caras, ¿viste? Así, cuando están más relajados te hablan de otras cosas y si no son más formales, son como que no lo quieren tocar porque tienen miedo de que vos te ofenda o lo que sea, ¿no? La famosa flema inglesa, sí. Que son muy diplomáticos. Exactamente, entonces, pero generalmente son muy buenos, por ejemplo, en Argentina hay mucha gente que tiene resentimiento con los ingleses, como que piensa en los ingleses y le sale el nacionalismo y dice no me quiero mezclar con los ingleses, no me gustan los ingleses, pero acá la verdad es que no existe eso, es como que no importa, son muy abiertos en ese sentido, no importa de dónde sos,
si vas a un bar te van a venir a hablar, le decís que soy argentina, y eso, al contrario, como que tienen más temas para hablar, ¿no? Como diciendo, algunos te dicen, sí, yo estuve en Argentina, estuve en el estero de Liberado, estuve en las cataratas o en los glaciares, o sea, no tienen drama. Y bueno, y volviendo al tema de Malvinas, he hablado con esa gente y lo que generalmente quieren saber es qué opinás de, no sé, de Galtieri, por ejemplo. Claro. O sea, ¿qué te parecía Galtieri? Claro. O quieren saber cómo los argentinos piensan, qué piensan los argentinos de la guerra de Malvinas. Claro. Claro. Entonces, nada más que eso, pero sin ninguna polémica, es más por curiosidad ni nada más. Sí, seguro, por una cuestión de intercambio de opiniones, nada más. Claro, ¿no? Y también como que te cuentan su historia, te dicen, sí, yo en esa época estuve en aviación, estábamos en contacto con gente que iba a Malvinas, y sería, pero nada, para nada algo incómodo, con resentimiento, sería simplemente, como decimos, un intercambio de opiniones nada más. Claro. Exactamente. Bueno, estás viviendo obviamente ahí en Bristol, que es una casa, un departamento, propios, alquilados. Ahora estoy en un apartamento alquilado, muy cerca del centro, pasando, digamos, el centro lo divide el río, ¿no? Estoy del otro lado del río. Sí. Bueno, y vos estás en pareja, ¿verdad? Sí, estoy de novio con una chica polaca que se llama Evelina, hace ya bastante tiempo, hace casi 5 años. Decime un poco cómo la conociste y cómo te enamoraste de una polaca. Una de las cosas que más hago, como dije antes, es caminar, salir a caminar por el campo. A veces vamos a Glastonbury, a veces vamos a Wells, o sea, vamos todo alrededor del sudeste, digamos, a veces a Gales. Y bueno, y ahí en esas caminatas me armé un grupo de amigos que consistía de unos españoles y una polaca, y esta polaca era amiga de mi novia, sería, y la conocí por amigos en común con ella. Bueno, y ella trabaja, tiene alguna profesión, contame. Ella trabaja en construcción, se dedica a diseñar dónde va a ir el equipamiento de los edificios de torre, digamos. O sea, en las obras se decide qué equipos poner, o sea, qué calefacción, qué aire acondicionado. Es ingeniera civil. Mirá, ¿y hace cuánto que está en Inglaterra ella? Un poco menos que yo, hace 6 años. Acá en Inglaterra hay muchísimos polacos. Es la primera colectividad, diría yo. Y ella tenía su prima que ya vivía acá. Entonces ella lo que hizo fue venir a trabajar y vivía de la prima. ¿Y fuiste a Polonia a conocer a su familia en algún momento? Me imagino que sí. Sí. Ya fui varias veces a Polonia. Es muy lindo. Ella es del sur, de una región que se llama Mała Polska, que significa pequeña Polonia. Y sería de un pueblito, digamos, que se llama Szczucin o algo así. Así es como el polaco es muy complicado, no me hagas pronunciar polaco y sería así. Conocí, ella es hija única, los padres siguen viviendo ahí y son muy familiares, así, son mucho más parecidos a nosotros que los ingleses, aunque parezca increíble. Mirá. Los ingleses son muy distintos. ¿Tiene hermanos ella? ¿Tiene hermanos? No, es hija única. Mirá. Tiene muchos primos. Me imagino, bueno, con el idioma se entienden en inglés ustedes. Sí, obviamente, sí. Claro. El polaco es muy complicado. ¿Y ella de aprender algo de castellano, de español? Sabe algunas cosas, pero no mucho como para hablar de corrido. Entiende, digamos, pero no... Sabe palabras y algunas cosas, pero no mucho más que eso. Bueno, ojo con eso, viste que las mujeres por ahí, ojo, porque por una de esas se puede hacer la que no entiende y te está entendiendo todo, ¿no? Sí, por ahí siempre supo español y como que está pretendiendo, ¿viste? Contame cómo está, antes de despedirnos, el tema de la pandemia, todo este asunto del coronavirus ahí en Inglaterra y en Bristol, ¿no? El tema de la pandemia al principio estuvo bastante complicado, hubo muchísimos casos cuando arrancó, ¿no? Y Boris Johnson al principio lo que quería hacer originalmente era no hacer cuarentena.
o sea, él quería al principio encerrar a la gente mayor, darle licencia, darle algún subsidio para que si alguno trabajaba y necesitaba dinero, dárselo, y dejar la gente joven que siga haciendo vida normal, que se contagie todo el mundo. Esa era la estrategia inicial. Después tuvo un revés social, por así decirlo, un montón de quejas por eso, y a la semana, a los 10 días cambió enseguida y empezó a hacer restricciones y cuarentena. Pero fue muy distinto a Argentina, nunca cerró ninguna fábrica. O sea, todo lo que se podía hacer que no fuera, donde no se acumulara mucha gente y se pudiera hacer con protocolos, siguió abierto. Y la cuarentena más dura fue, te dejaban ir a trabajar, te dejaban salir 1 hora por día a caminar con distancia, o sea, vos solo, digamos, pero seguía abierto farmacia, bancos, supermercados, o sea, seguía todo abierto, excepto bares y, qué sé yo, cine y teatro y todo eso que cerraron. Y obviamente recibieron como una especie de subsidio, seguro de desempleo del gobierno, básicamente, el 80% del salario, con la condición obviamente de que la empresa no te llamara, pues sería obviamente si no iba a tener 2 sueldos, pero era como diciéndole a la empresa, le dejaron suspender el personal a ese tipo de empresa y que el gobierno le pagara un seguro. Y la vacunación viene bien. La vacunación, el 85% de la población del Reino Unido entero, o sea, Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra, están vacunados con la primera dosis. Y el 60, creo, o 62, 63% de la población ya con la segunda. Yo tengo, en mi caso, la primera recién. Me pusieron la Moderna hace más o menos un mes ya. Y la segunda la tengo para agosto. Y ahora creo que, ahora lo que estoy viendo es que la gente se dejó de cuidar un poco, porque como ya hay mucha gente mayor vacunada, ya casi todo, y mucha gente tiene la primera dosis, se están cuidando muchísimo menos. Y me doy cuenta ahora que está la Eurocopa, peor todavía, que están todo tomando en los pubs, que ese es otro problema de acá, que la cultura del bar es tan importante y es un lugar cerrado justamente, que están todos en el lugar cerrado tomando, y yo ya lo puedo anticipar que esto se va a disparar otra vez. pero bueno, las internaciones están bajas, porque como la gente está vacunada, si se enferman, lo de riesgo generalmente les agarra muy suave la enfermedad, o sea que con muy pocos síntomas. Muy amable. Si querés mandar un saludo a familiares, amigos, conocidos de aquí de Rafaela, como para ir terminando. No, nada, un saludo solamente, le mando un abrazo muy grande al polaco, que estoy seguro que va a ver esto. Sí, Cuando pase por Rafaela, vamos a ir a caminar por ahí. Siempre que voy trato de salir a caminar con él o ir a visitarlo. Y bueno, de hecho el contacto me lo dio él, ¿no? Para poder hablar con vos. Me lo imaginé, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, que estés muy bien y bueno, charlaremos personalmente cuando puedas venir a la Argentina a visitar a tu familia, ¿verdad? Sí, sin ningún problema. Sí, por el momento no se puede, así que vamos a ver cuándo se normaliza. Bueno, muchas gracias, Alejandro.